Beliboni otra vez a las piñas, en este caso con Fran Fijap. La verdad es que se habló mucho de esto en redes sociales. Enseguida vamos a estar con todo el equipo actualizando la información, pero atención porque salió un nuevo video, ¿verdad? Está el video, sí. Hoy lo conocimos a partir de una foto, lo primero que se viraliza, el propio influencer libertario Fran Fijap, que es el primero que lo pone, por lo menos en redes, en la red social X. No solamente una captura, sino varias, pero ya creo que podemos ver el video. Si la próxima tiene, mira, veámoslo. Esto fue No, toca para allá, boludo. Chao, bueno. A mí no me digas, boludo, me levanto y te doy un sopapo. No, chico, no. Para. No, esto es una serie, no. ¿Estás loco? Sí, María Julia Oliván, somos todos nosotros. ¿Estás loco? Hubo tweet de Beliboni, vamos a leerlo, hablando de agresiones, como una suerte de situación de reciprocidad en la violencia, pero la verdad que no está, al menos en esta secuencia no estamos viendo. Básicamente eso. Beliboni lo que hace es pedir el tape, porque lo que dice es lo que se viralizó es solamente una captura y en ese momento volvió a insultarme. María se refiere al final de la entrevista a lo que recién veíamos. Esto fue solamente un adelanto de Borde del Periodismo, la plataforma digital de María Julia Oliván, y me agredió físicamente, ante lo cual debí defenderme. Los otros libertarios editando las imágenes han lanzado una campaña invirtiendo exactamente lo que sucedió. Lo cierto es que, bueno, ahí vimos lo que pasó efectivamente. Yo tuve la posibilidad de ver un fragmento incluso más extenso. Eso te iba a preguntar, Manu. ¿Vos viste el video más extenso como para ver si esto tiene un recorte? Pero en el video, en el crudo de la imagen, por lo menos no se ve en ningún momento la agresión de Fran Fijap. Sí es cierto que hay una especie de, digamos, es una palabra muy sensible en estas épocas por todo lo que se genera alrededor de eso, pero hay una especie de provocación clara de Fijap cuando Beliboni le extiende la mano, le dice no te voy a dar la mano, hay un insulto, pero la agresión física empieza de parte Pero hay también un antecedente, ¿no? No, y además Beliboni cuando se para puede ser que él haya puesto la mano y eso es lo que toma Beliboni para decir, claro. Como agresión. Exacto. Beliboni lo encara, como veíamos recién en la imagen. No se ve porque justo está a la espalda de Beliboni, que es muy alto, pero... Fran Fijap también habló hace un rato nada más y dio algunos detalles, o por lo menos su versión de los hechos, más allá de lo que veíamos en la imagen. A ver, vamos a escucharlo, dale. Fue esa secuencia para que la gente que nos estaba viendo entienda lo que pasó y la gravedad del asunto. Estábamos enfrente, él decide venir para mi lado y ahí empieza a tirar piñas. Lo que yo hago es empezar a desviar las piñas que me va tirando, pero claramente cuando él me va tirando me tengo que ir para atrás hasta que llegamos al lugar donde estaba María Julia y en un momento pego una piña y a María Julia termina, la termina tirando para, digamos, para la silla. Claro. O sea, ¿le pegó a María Julia o...? No, la verdad, en el momento vi como que la llegó a tocar tirándola para la silla. Pero decía que hay un antecedente o varios antecedentes que involucran hechos de violencia y que involucran a esta misma persona, a Beliboni. Yo recuerdo un episodio, Manu, vos lo vas a recordar, a la salida de A Dos Voces, Beliboni y Cugini. ¿Recordás vos esa situación? Sí, bueno, también con nuestro compañero Alan Ferraro en la cobertura de las primeras marchas de en Constitución, donde Beliboni empieza en una discusión, digamos, a partir de una entrevista, empieza a elevar el tono y casi que tira un manotazo también en ese contexto. Después pidió disculpas, pero hay también de parte de Beliboni, por lo menos antecedentes de un temperamento complejo en términos de elevar rápido los niveles de discusión y llevarlos a la violencia, así como también vale la pena aclarar, aquí está Mariano que lo conoce mejor, entiendo, Fijap cuando da a conocer las imágenes habla de intento de asesinato de Beliboni. Bueno, por supuesto que aparece también el juego mediático o viral de... Lo había hecho, había utilizado esos mismos términos, lo hizo acá cuando fue aquel evento en la salida del Congreso. Era una situación completamente diferente a esto y aquí uno no termina de saber si es para reírse un poco de la situación, para generar el famoso bite del que tanto estamos hablando en redes o realmente considera que pasó eso. Yo creería que no. Bueno, arrancamos con este video que lo teníamos, por supuesto, producto del gran trabajo que hace, como siempre, la producción de La Vez. No soy Johnny Viale, soy Caro Amoroso haciéndole el aguante a Johnny, a quien le mandamos un beso. Por supuesto, equipo completo, Ceci Bufflet, Manu Jove, Guada Vázquez. Bienvenido, Fernando Iglesias. Bienvenido, Mariano Pérez. ¿Qué ven cuando ven toda esta secuencia donde aparece un nombre que se repite en secuencias similares, ¿no? Que es el de Beliboni. ¿Fernando? No, Beliboni es un violento, no hay mucho que agregar a eso, ya lo ha demostrado varias veces. Y yo lo único que insisto mucho, que yo creo que hay muchos hablan de violencia verbal, ¿no? Y yo creo que es un error hablar de violencia verbal, porque si vos decís violencia verbal y violencia física, es lo mismo, abrís
la puerta del infierno. La violencia es siempre violencia física. Cuando decimos violencia, después puede ser agresivo, se puede insultar, pero eso es un terreno. Cuando entras en la violencia física, en los golpes no sabes dónde terminás. Y los argentinos hemos tenido muchísimas experiencias de cosas que no parecían tan violentas y terminaron en un enorme nivel de violencia. ¿No deberíamos ser intolerantes con las dos? Para vos no es violencia la violencia verbal. La violencia verbal yo no creo que exista la que me parece, claro. Obviamente, estamos hablando de definición. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Bertrand Russell decía que todas las discusiones son discusiones sobre las definiciones, que una vez definidos los términos... ¿Corrió la vara a Milei en ese sentido, en cuanto a la violencia verbal? No, yo insisto, yo no creo que haya que hablar de violencia verbal. Claro. Se puede hablar de un idioma agresivo, se puede rechazar, se puede decir intolerante. Sí, claro, te gusta, no te gusta, criticar. Pero para vos no hay que decirle violencia a eso. Yo creo que hay que se lo usa como justificativo de la violencia verbal. Exactamente, pero es inevitable, porque si vos decís violencia verbal, violencia física, las está poniendo en el mismo nivel. Para mí, la violencia física es claramente un punto inaceptable que lleva o puede abrir la puerta al infierno, y por lo tanto me parece que hay que rechazarla, y de Beliboni hay poco que agregar. Es un violento, y cuando digo es un violento físico. ¿Mariano? Bueno, sin duda es que Beliboni es un violento, realmente. Esto no es un caso aislado, recién mencionaban varios casos más. Yo me acuerdo también muchas veces más, una vuelta que apareció pegándole a un jubilado. O sea, realmente es un tipo que su lenguaje es la violencia, su método es la violencia, porque hemos visto siempre la extorsión que hace cortando las calles en el 9 de julio. Bueno, antes lo hacía porque ahora por suerte han terminado un poco bastante los piquetes, pero toda esta situación de la violencia verbal, la violencia física, o sea, la violencia verbal me parece un término bastante subjetivo, creo yo, porque hay mucha gente más susceptible que la otra. O sea, un montón de gente me dicen muchos insultos, me dicen muchas cosas, y realmente tampoco lo tomo como violencia. O sea, violento me parece Beliboni levantándose a pegarle a alguien. Violento me parece, sí, todas las agresiones que ha recibido Fran en marchas, que ha recibido yo en marchas, eso sí me parece violento. Y como decía Guada también, muchas veces se utiliza esto de decir que somos violentos verbalmente simplemente por tener quizás un lenguaje más juvenil, o que quizás mucha gente no termine de adaptarse, para justificar actos que son objetivamente violentos, como es pegarle a alguien, como es atacar a alguien, claro, correrlo, escupirlo y hacer todo tipo de cosas que nos han hecho, y que bueno, creo que Beliboni, si bien tenemos un pequeño corte, no hay ningún tipo de dudas que se abalanzaba a hacer eso. A ver, vamos a volver a verlo, y ahora te quiero escuchar, Manu, que tenés más información para sumar, pero volvamos a ver el video de esta secuencia que se daba en Border Periodismo. Estaba María Julia Oliván también allí, a ver. El bar, queremos ver. No, toca para allá, boludo. Chao. A mí no me digas, boludo, me levanto y te doy un sopapo. Dale, no, chicos, no. Para, no, esto es una serio, no. ¿Estás loco? Vos estás loco. Esto, para darle contexto, perfecto. También entender que estamos hablando de un programa que apunta al debate, digamos, en los términos más exagerados posibles. Se llama Domados el programa, un poco también el lenguaje de las redes, a lo que tanto habló Mariano Pérez en algún momento, pero busca encontrar los puntos justamente de diferencias entre los protagonistas. No es la primera vez que lo hace María Julia Oliván ahí en su canal, y los dos fueron a discutir, claramente. De eso se trataba el programa. Pero es una cosa discutir y otra cosa... La secuencia... es que la muerte de las ideas es el inicio de la violencia. Beliboni, digamos, debería estar al tanto, o estaba al tanto, efectivamente, que fue a esto, digamos, no a esta última parte, a la parte de discutir durante una hora, como efectivamente ocurrió antes de este final. Vamos a ver en un rato, entiendo, no solamente el tramo de cómo se llega a esa instancia, hay un cruce previo, más allá de la discusión completa de una hora, y es mucho más largo, incluso, como contaba también tanto Fijap como, Beliboni no lo terminaba de contar del todo detallado, pero queda María Julia Oliván, la periodista, la conductora, en el medio. Claro, ahí en el medio. Pero una cosa, decíamos recién si la espalda de Beliboni escondía que Fran ponía la mano o lo que sea. Beliboni se para diciendo te voy a dar un sopapo. Claro, sí. Recién lo escuchamos clarito. Claramente. Recién lo escuchamos muy clarito. Me parece que no hay nada escondido atrás de eso, ¿no? Aparte un tipo grande, o sea, dejarse provocar porque, o sea, se justifica aunque le dijo boludo. O sea, hay que ver también en qué términos venía el debate, cuántas veces Beliboni, porque no es un tipo tampoco que utilice términos tan suaves. Habría que ver cómo fue toda esa hora previa y en qué términos estaban debatiendo. Me parece que por una cuestión de que le diga boludo una vez, pararse y pegarle y querer atacarlo, me parece que un tipo bastante curtido y tan grande como Beliboni me parece un poco papelonesco. La violencia física es siempre un retroceso civilizatorio. Exacto. Es decir, los seres humanos dirimíamos en la época de las cavernas, por decirlo así,
muchas cosas a través de la violencia, ¿no? Enfrentamientos personales o enfrentamientos entre tribus. Inventamos cosas para evitar el lenguaje y por lo tanto el diálogo, aún un diálogo fuerte, pero el diálogo o la polémica. Y los parlamentos se inventaron para solucionar o para decidir sobre cosas que antes se decían con la violencia. También hecho, hemos visto violencia en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? No, bueno, pero a ver, pongamos las cosas en contexto. Antes, alrededor de los recursos, por ejemplo, había guerras, ¿no? Una banda armada contra otra banda armada. Los parlamentos se inventaron para eso, si lo pensás un poco, son ejércitos que ganan por el número de soldados y debatiendo, no agrediendo físicamente. Sí, pero además... ¿Alguna elección en el Parlamento? En el Congreso sí, yo conozco física una sola contra mí. De un Camaño Cuellar, creo que... eso lo vi. No, perdón. No, Yo estaba al lado. Camaño le pega a Kunkel. A Carlos Kunkel. Yo estaba ahí, estaba a 5 metros, Mariano, me pareció perdón, inaceptable. me quedé con la duda, ¿coincidís con que es una exageración hablar de intentos de asesinato? Bueno, a ver, es un poco también la forma de las redes. O sea, yo creo que FIJAP ahí se refiere a Beliboni, no puede matar a nadie, es un viejo arruinado que no le puede hacer realmente nada. Bueno. Así que creo yo que lo estaba tomando un poco desde el lado del humor, pero también desde el lado de que si Beliboni pudiera lo haría. O sea, eso no tengo ningún tipo de duda, porque es un tipo violento que resuelve las cosas en ese sentido y con ese tipo de acciones. No, y si Beliboni quisiera reivindicar sus banderas o las banderas que dice abrazar, nada le hace más daño a esas reivindicaciones que Beliboni. Claramente. Nada le hace más daño a esas reivindicaciones. Bueno, muy bien, vamos a ver algunos antecedentes, por eso decíamos que son varios antecedentes que involucran a la misma persona. Eduardo Beliboni, muy agresivo con nuestro compañero Alan Ferraro. Acá en el Ferrocarril Roca va a aumentar sensiblemente el transporte. El laburante que viene acá no es la casta, no es la política, es el que va a laburar una obra en la construcción. Que viaja en Córdoba tampoco es la casta. Por supuesto, entonces ya paga carísimo el transporte. Entonces mejor que pague también esto de acá. Y no, vos tenés todo en contra de la gente. Marco lo que dice la realidad. No, la realidad no es que la gente pague más todavía acá. Hacen los sorprendidos ahora de la situación. Nosotros no vamos a ser los sorprendidos. ¿No me viste en la calle con masa? Sí, lo vimos también tirando piedras contra un gobierno democrático. ¿Tenés una denuncia para hacer sobre eso? ¿Vos tenés alguna denuncia contra mí para hacer? No se acuerda de las pedradas contra el Congreso de la Nación. No me viste y me decís que yo no salí con masa. Tómatela, Gil. Sos un trabajador. Te van a echar a vos, Gil. Te van a echar, Gil. Gil de lechería, te van a echar. A vos te van a echar, bobo. Y vas a salir a decir, ay, me echaron. Bobo. Bueno, ahí está. Sos un bobo. ¿Qué pegas? ¿Por qué pegas? ¿Qué pegas? ¿Así va a ser la manifestación, no? Tómatela, bobo. Bueno, ahí estaba. Empezó con una declaración y termina con una agresión de Eduardo Beliboni. Bueno, esto pasaba, ¿no? Horrible. Lo corría, bueno, con algunas cosas además ya tan remanidas que son no quiero pifiarle en la fecha, pero creo que fue la primera movilización o la primera que se aplicaba el protocolo. Estamos hablando de diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, cuando empezó a ponerse en práctica ese protocolo de antipiquetes del que, bueno, tanto se esperaba y ya lo conocemos más en detalle, ¿no? Sí, un poco alguno de los colegas le hacía una pregunta que apuntaba a los dos Belibonis, ¿no? El Beliboni con Milei y Beliboni, parece el meme, ¿no? Como claro. Beliboni con Milei y Beliboni con Alberto Fernández, ¿no? Pero independientemente de eso, la reacción no puede ser esa para alguien que además es la cara visible de un movimiento. Él siempre, cuando le haces una pregunta que no le gusta, empieza por lo menos a levantar la voz, siempre. Por lo menos en 2 oportunidades que lo entrevisté, tuvo la misma reacción y él lo reconoció, que es una persona de levantar temperatura rápido. Pero bueno, desde de levantar la voz a amenazar con golpear y pararse e intentar golpear, hay un trecho largo, ¿no? Hay un antecedente también con un jubilado, me parece que lo mencionabas vos, Mariano. Vamos a ver el video, a ver. ¡No me escupás! No, yo no te escupí. No me escupiste. No me escupiste. ¿Qué te crees, boludo? ¿Qué pasa, boludo? No me escupás. No, yo no te escupí. No me escupiste. No me escupiste. ¿Qué te crees, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Muy bien, cambiamos de tema, de otro escándalo de violencia de
Eduardo Belliboni, pasamos a quien está protagonizando el escándalo de la hora, es el senador Edgardo Cuéllar, y en este caso su secretaria, porque quizás pasamos por alto que viajaba con alguien a Paraguay, ¿verdad? Efectivamente, estamos hablando de Yara Magdalena Ginsel Costa, como vemos en la imagen. Es quien lo acompañó no solamente en el viaje por el que terminan ambos detenidos en Paraguay con los $200.000 de los que tanto venimos hablando en las últimas horas, sino también quien lo acompañó en muchos de los viajes antecedentes. Estamos hablando de marzo, junio en 2 ocasiones, octubre también, y es además, o por lo menos había sido designada como secretaria, hablamos de secretaria, pero no la secretaria en formato secretaria privada asistente, sino secretaria parlamentaria, es decir, tenía un cargo de asesora en el Senado de la Nación. Edgardo Cuéllar, desde 2019, senador. Ahí vemos la designación, como son las designaciones en el Senado, por supuesto, con los artículos y las aprobaciones correspondientes. Esta es de febrero de este año. De febrero de este año, la renovación, porque entiendo que antes tenía otra categoría. Y cuando hablamos de categoría, ahí dice, categoría A1 para cumplir funciones en su despacho. Hacer un gesto, Fernando Iglesias, porque sabe a lo que nos referimos, quizás no el común denominador de nuestro público, cuando hablamos de categoría A1. ¿A qué nos referimos, Fernando? Y al tope salarial, creo que ha habido inclusive situaciones en que la A1 gana más que los senadores, porque hubo varios tienen horas extras, tienen... No, porque los aumentos a veces los senadores los han los pasado aguinaldos y muchas veces la por cuestiones de costo político, a veces los senadores han dejado algún aumento. Bueno, más allá ahora cambió porque los senadores aumentaron. Ahora cambió, pero en algún momento, sí es cierto, había ocurrido eso. Aparecía entonces contratada, esto es, entre febrero y tuvo por lo menos validez hasta agosto de este año, cuando renunció, o en realidad cuando se aleja de su cargo en el despacho de Edgardo Cuéllar. La relación entre ellos, evidentemente, está comprobado por los hechos recientes y el viaje a Paraguay, continuaba, pero no está solamente involucrada en ese escenario. ¿Por qué se va en agosto? ¿Por qué se va en agosto? Veníamos hablando, ayer lo contaba Sergio Farela, de una serie de operaciones inmobiliarias que pusieron a Edgardo Cuéllar en el foco de la justicia, tanto en la justicia de Entre Ríos como en la justicia de San Isidro, en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado. Esos departamentos que en algún momento estuvieron, son 2 departamentos en un complejo de lujo en Concordia, realizado por empresarios que admitieron haber pagado coimas al ente de energía provincial que tuvo a Cuéllar a cargo en su momento en la provincia. Él era interventor. Era el director de la empresa de energía de Entre Ríos, y en ese edificio tenían departamentos, y lo realizó uno de ellos, estos 2 empresarios, Claudio y Marcelo Tortul, y también había departamentos a nombre de una empresa que tuvo a Cuéllar como socio fundador. Esos departamentos pasaron de estar a nombre de esa empresa a estar a nombre de, o por lo menos quien aparece en la lista de dueños que pagan expensas, es Yara Ginsel Costa, como vemos en la imagen. Esta es la lista de expensas. Esto está en las causas de la justicia que tienen involucrado a Edgardo Cuéllar, pero departamentos que estaban a nombre de una de sus empresas, bueno, pasaron a estar, o por lo menos se registran las expensas, tanto los departamentos como las cocheras correspondientes para esos departamentos, con el me hace acordar a los servicios en el departamento de Vudú, los servicios a nombre de Van der Broelen. Claro, exactamente. Aquí además había una relación muy concreta, y cuando se conoce esto y aparece involucrada en la causa Ginsel Costa, es que sale del Senado, sale de su cargo en el Senado. Ahora, fíjate vos las casualidades de la vida, que rápidamente la reemplazó. Creo que tenemos aquí la resolución con la que se reemplazó a Ginsel Costa en esta misma categoría, como asesora o como quien trabaja en el despacho del senador Edgardo Cuéllar. Entiendo que con la misma categoría, ahí lo vamos a ver. Es el mismo formato de documento, estamos hablando de designación. 20 de agosto de este año, es decir, apenas unos días después de que Ginsel Costa deja su cargo, de vuelta a categoría A1 para cumplir funciones en su despacho. Y cuando van a bajar, si bajamos más, creo que es en el artículo 1, vamos a poder ver quién es. Celina Erika Costa, que es la... Celina Erika Costa, la madre de Yara Ginsel Costa. Estás cargando el mismo sueldo, pero ahora lo cobra la madre. No sabemos, no digo que sea una práctica común, ni mucho menos, pero quizás estaba a nombre de Costa, pero en definitiva quedaba todo en familia, a nivel ingresos, en el despacho del senador. Hago una pregunta, vos decías, no es la secretaria, no es quien atendía el teléfono, para decir una antigüedad, se me cayó una sota, de Cuéllar, o manejaba la agenda de Cuéllar y le generaba las reuniones, sino que tenía un rol
parlamentario. Por lo menos formalmente, en los hechos no lo sabemos, está claro, pero por Para lo menos ese formalmente. nombramiento y ese tipo de cargos formales, ¿alcanza con la firma de un senador o él o Cuéllar necesita No, por esto habría necesitado para nombrarla como secretaria parlamentaria el consenso de algún otro senador? Sí, efectivamente, esto es un papel, el papel que veíamos recién es una resolución que Cuéllar presenta al Senado, pero que se termina autorizando, digamos, pasa formalmente a pasar parte de los contratos del Senado. No es Cuéllar quien le paga de su sueldo el salario. No, está bien, pero es el propio Senado de la Nación. Pero basta con la designación. No, no porque trabaja en el despacho de Cuéllar. Claro. No forma parte de las autoridades de la Cámara. Es importante marcar varias cosas, porque la punta de ese ovillo, que son los $200.000, claro, la gente dirá, che, $200.000 en un viajecito es la punta del ovillo. Sí, es la punta del ovillo, porque es lo que hizo, que nos enteráramos que este señor debe al menos 2 declaraciones juradas, que nos enteráramos que ahora se reaviva una causa preexistente por el presunto cobro de dádivas, de coimas, justamente cuando se desempeñaba como funcionario público en Entre Ríos, y que nos enteremos toda esta trama detrás, ¿no? Habló el abogado, vamos a escucharlo decir de quién es la plata, ¿no? Responder al menos a la pregunta de quién son los $200.000. ¿Se puede mencionar de lo que declararon, doctor? Y la señorita trabaja en una empresa paraguaya, en una sociedad anónima, y ella es apoderada general que hace gestiones para esa empresa. Y dentro de su ámbito de gestión está la adquisición de mercaderías en Ciudad del Este. Electrónicos, perfumes, cosméticos, según lo que ella dijo en su declaración. Y el dinero se le entregó para ese fin. ¿Quién lo entregó? Y la gente de la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Golden Sur, algo así es. ¿Una empresa argentina? No, paraguaya. Sí, con sede en Asunción. Ella tiene un poder general amplio para hacer gestiones para esa empresa. Bueno, es tuyo. Me parece que pasala que no vuelva es la consigna de la hora. Pasalo a Cuéllar y que no vuelva. Claro. Ahora nadie lo conoce. A ver, nadie lo conoce. Es como, ¿Quién bueno. lo vio? ¿Viste? No. Años atrás se decía nadie lo votó. Nadie. ¿Viste que ¿te acordás que todo el mundo se sacaba de encima? Más o menos lo mismo. Bueno, a ver, el presidente Javier Milei le dice a Cristina Fernández de Kirchner, todo tuyo, fin, en relación a esta boleta que por supuesto tiene a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Edgardo Cuéllar con Estefanía Cora abajo de la cámpora, De la Cámpara, ¿no? de la Cámpara de ¿verdad? Entre Ríos, que sería eventualmente quien lo reemplace si efectivamente se lleva adelante la remoción de su banca, ¿no? Bueno, pero fíjense, la picanteó Cristina, ¿eh? Recogió el guante. Si hubiera sido mío, no votaba la ley bases, querido Javier. Te gusta el durazno, pero no te bancás la pelusa. Besis. Bueno, elevadísimo todo. Sí, todo con un nivel impresionante. Seguimos con lo infantil, ¿no? Ese chiste que dice, si tiene cola de elefante y colmillo de elefante y cola de elefante, es un elefante. Este es un peronista, afiliado peronista, que entró en la lista de candidatos peronistas, está ahí la foto. Peronista Está en la boleta Cristina, Alberto, Cristina y Cuéllar primero en la lista, ¿no? Así que yo... Que además, perdóname, es Vox Populi que nadie puede integrar la lista sin el consentimiento de Cristina Kirchner, ¿no? Por supuesto, pero aparte primer candidato, candidato a senador. Pero además, a mí una cosa que me causa gracia es Cristina. Cristina dice, a mí me condenaron y no hay ninguna prueba, ¿viste? Pruebas tenés todo, filmaciones, los baes con la huella digital en todos lados. Tenés todas, las hicieron todo el bolso de López, todas las pruebas. Dice, contra mí no hay ninguna prueba, pero ella ya sabe que esa plata era del gobierno. Sí, claro. Es raro. Claro. Es un raro el método deductivo. No tengo certezas, pero tampoco tengo dudas. Increíble, más allá de... que averigüen, que investiguen, me parece muy bien. Pero por ahora, hasta donde sabemos, es un senador peronista, afiliado peronista, que fue en la lista peronista junto a Cristina, que es la presidenta del Partido Justicialista Peronista. ¿no? Me va a decir probablemente que es un problema del Senado, entiendo la formalidad, pero ¿usted qué opina que tiene que hacer el Senado? Digamos, usted como dirigente, como diputado, como colega, ¿el oficialismo tiene que acompañar o pedir la remoción de Yo Cuéllar? creo que en casos como estos, infraganti, no cabe ninguna duda que es una persona que es indigna de estar en el Senado. Hay que apelar a los 2/3, votarlo y sacarle inmediatamente... Pero aparte ya tenía otra causa también. Sí, aparte porque venía con justamente lo que vos mencionabas. Si ya estaba acusado de enriquecimiento ilícito. Digo,
el trasfondo, yendo a Ficha Limpia, el trasfondo de Ficha Limpia es muy triste. Porque el trasfondo de Ficha Limpia es que o nos ponen una restricción legal o los argentinos votamos corruptos, votamos a Cristina, a Alberto y a Cuader en la misma boleta, ¿no? Entonces, me parece que ahí tiene que haber una reflexión también de la ciudadanía, todos se tienen que hacer cargo, todos tienen que... pero la ciudadanía también tiene que... Porque cuando lo eligieron No, es una vara muy baja, porque vos fíjate que lo que Ficha Limpia plantea es, sabés que ya ni siquiera te pido que tengas credenciales, no tengas prontuario. Bueno, pero es así, cuando, escuchame, cuando eligieron a Cristina... Es terrible, obvio que no puedes presentar. Cuando eligieron a Cristina, no te digo los finlandeses, mis amigos chilenos, uruguayos, españoles, italianos, dicen, pero ¿cómo votan chorros ahí en Argentina? Pero es una cosa de absoluta evidencia, ¿no? Cualquier, con pequeñísimos escándalos alrededor. Bueno, en Italia han tenido también. Sí. No, a ver, yo no digo que no haya corrupción en otro lado. Lo que sí, el hecho de ser corrupto, en general, en cualquier país más o menos razonable, significa que vos estás afuera de la carrera política. Acá ahora... Lo votamos, lo volvemos a votar, lo recontravotamos y después resulta... Porque también en la Ficha Limpia dicen, bueno, le faltó 8 a la Libertad Avanza, 2 al PRO. ¿Saben que le faltaron 99? El bloque más grande era el peronismo, eran 99 pero y no peronismo no esperábamos, de ese espacio, con esa candidata no esperábamos nada, Fernando. No habría que hacer un políticamente, Caro, hay algo interesante que es que hoy en el entorno de Cristina Kirchner, por lo menos probablemente ella también celebró este tuit de Milei que la invitó a responderle, porque la última vez que Cristina en acto público, ¿se acuerdan? En un evento con representantes de salud del peronismo de todas las provincias, había hablado, por ejemplo, de los medicamentos y todo, un pedido al propio Milei al respecto, quien le contestó fue Sturzenegger. Empezaban a ver en el kirchnerismo, che, me parece que nos estamos quedando afuera de la discusión directa. La categoría. Claro, bueno, ahora evidentemente lo celebraron en el entorno de Cristina. A ver, vamos a escuchar a Parrilli, a ver. Es una lástima, ¿no? Porque tan baja respuesta. Ellos está muy claro que lo compraron. O sus socios o sus mandantes, los grupos económicos se lo compraron y se lo entregaron, ¿no? Esta es la actitud, digamos, pretenden hacer una acción política con esto, ¿no? Sin darse cuenta que primero daña toda la política, ¿no? Y en segundo lugar los daña a ellos porque este es un senador que había cambiado de actitud y había asumido la postura del gobierno cuando nunca no venía de ese lugar, no fue votado para eso. Lamentablemente yo espero que este caso no termine como terminaron otros hechos de corrupción del macrismo, ¿no? Empecemos por los parques eólicos, bueno, los 37 millones de dólares que blanqueó el hermano del presidente y que duerme la causa ahí en la Corte Suprema, la plata de Michetti que le entraron en su... Bueno, la clásica ensalada, enchastrar todos, total. Pero yo quiero marcar algo, la estrategia de la ensalada y de embarrar toda la cancha no es para nada nueva. Pero a mí sí me provoca decir algo. Cuando alguien dice y quiere generalizar en estos términos, cuando todo es todo, nadie nada. Cuando alguien dice, esto daña toda la política. No, ¿sabes que no? A la gente que no roba y que no está llevando como cualquier cosa, $200.000 a otro país, no la daña. La verdad que daña a Cuader, a los que sean cómplices de Cuader, a los que no le hayan pedido explicaciones a Cuader. Y es cierto. Más o menos, porque es así y no es así. Es decir, no la daña porque nadie se siente afectado directamente. Pero hay una tendencia en los análisis. Vos fíjate que todo el análisis con respecto a la sesión de Ficha Limpia que se cayó era sobre si a este le faltaban 2 y a este 8. Faltaron 99, que es el hecho central, del partido al cual pertenecen todos los que tienen doble condena y que se quedarían excluidos con Ficha Limpia, son todos del mismo partido, del peronismo, cuyos 99 diputados, el bloque más grande, votado por los argentinos, no fue ni uno solo. Que son Cristina, Vudú, Devido, todos del mismo partido. Entonces, ojo con Fernando, eso. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? ¿Ustedes se acuerdan de la Banelco? Sí. La Banelco nunca se probó, no hay ninguna evidencia, pero resulta, la Banelco fue así. Un dirigente sindical peronista, Moyano, acusó a los senadores peronistas de haber cobrado una coima para hacer pasar una ley. El vicepresidente de la Nación, Chacho Álvarez, peronista, renunció. Todo peronismo. ¿Cuál fue el resultado? Se cayó el gobierno radical. Ojo con eso. Hay declaraciones de alguien justamente sobre ese antecedente. A ver, ¿quién? No, dije la sospecha, dije la sospecha. Sí, la sospecha la tenemos. Si buscan en el archivo, en el mes de mayo, yo ya venía planteando que acá pasaba algo raro, que podía haber otra ley Banelco con la ley bases.
Así que... No, sí, dijiste a sí. nosotros, Mariano, si no recuerdo mal, ¿eh? A nosotros. ¿Cómo? ¿No? Que esa figura la usaste con nosotros. Seguramente, La de sí, la sí, ley sí, Vanel. sí, seguramente. Y nos sorprendió en ese momento. Porque es de los pocos medios en los que puedo salir. Bueno, y recuerdo que nos sorprendió que vos dijeras, trajeras ese recuerdo. Y ahora, bueno, conocemos este episodio. No, es que es muy, muy evidente el cambio. Sí. Qué lástima, Recalde hicimos una nota en TN, se ve que no se acuerda, hace no mucho, el día que salió la condena de Cristina, salió en TN Recalde, que reconoció que había... Está proscripto, parece. Es insólito. No escuché hasta el momento ningún kirchnerista, representante de Unión por la Patria, como quieran, hablar de las denuncias por corrupción y los empresarios que reconocen haber pagado coimas a la empresa de energía que conducía Cuader en un gobierno netamente peronista cuyo gobernador era un hoy integrante de la bancada Unión por la Patria, Gustavo Bordet, en la provincia que tiene a su ex gobernador condenado por corrupción, Sergio Uribarri. Digamos, nadie habló de eso. ¿Todo de qué partido? Peronismo. Eso que lo diga usted con su fijación. Pero digamos, No, yo no digo nada, más que pero digo, nadie habla, o sea, rápidamente dicen esta es plata, evidentemente, porque 2 más 2 da 4. Hay que tener en cuenta también, digamos, no simplemente para contar la historia completa, porque hay todo un sistema de reproducción diciendo esta es plata de las coimas o lo que fuera. El primer viaje es de marzo. Exacto. La ley de marzo, primer viaje, digamos, no sabemos si efectivamente allí hubo traslado de dinero como en esta ocasión, pero todo indica que sí, o por lo menos hay que sospechar que sí, porque Cuader estaba cruzándolo con una mochilita y en Bermuda, digamos, no parecía la primera vez que lo hacía esto cuando lo encontraron. El primer viaje es del 3 de marzo. La ley base se votó en mayo, es decir, 2 meses antes. O le dieron guita por adelantado 2 meses antes de saber que incluso iba a votar, algo que se negoció hasta último momento, o evidentemente viene por otro lado. Hay sospechas también sobre el macrismo por tratarse de una provincia gobernada también por Rogelio Frigerio, por alguien de Juntos por el Cambio. Había hoy rumores también de cierto sector de La Libertad Avanza que estaba sospechando de una cama tendida de parte del Macri. Bueno, claro, estamos hablando de 6 viajes a nivel entrega. Eso es lo que también se viene hablando mucho en la política. Esto Cuader lo hizo por 6ª vez, un lugar donde habitualmente no hay revisiones exhaustivos, por lo menos es lo que dan cuenta todos los que están o transitan habitualmente por ese cruce fronterizo. Y lo detienen justamente, evidentemente encontró 2 policías muy honestos de Paraguay, que de los $200.000 no pudo dejarles nada para que no lo dejen pasar. Digo, aparentemente hubo toda una situación particular alrededor de la escena. Le quiero hacer una pregunta a Mariano, porque en el medio también es cierto que a un Cuader peronista y denunciado con una causa en Entre Ríos y una causa en la Justicia Federal, el gobierno lo elige para negociar, lo elige como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Cómo te cae esa negociación con algunas figuras que son outsiders, pero no se sabe muy bien, o se sabe muy bien de dónde vienen y a dónde van siempre? Bueno, es parte del trabajo de la democracia, ¿no? Tener un diálogo político con todos los sectores. Me acuerdo cuando decían que Milei iba a asumir y no iba a dialogar con nadie, que iba a ser un dictador, y ahora que está negociando hay problemas. Bueno, a ver, es un tipo del cual no le pueden adjudicar ser de La Libertad Avanza. Entró con la boleta del Frente de Todos. No. O sea, entiendo que el kirchnerismo, por la conversación entiendo que el kirchnerismo se haya despegado hasta de Alberto Fernández, que fue su presidente, que lo militaron, lo votaron, la aplaudían todo, y cuando no les conviene, lo sueltan y lo tiran a los chanchos. Pero entiendo que a estos tipos, la verdad que ya no les cree nadie, y evidentemente un personaje así, bueno, es netamente kirchnerista. Que alguna vez haya votado alguna ley del gobierno no lo convierte en miembro de la Libertad Avanza, y que alguna vez se haya dialogado con él tampoco lo convierte en miembro de la Libertad Avanza, ni un tipo al cual se le haya pagado ningún tipo de plata. ¿También crees que tienen que echarlo del Congreso, del Senado? Sí, o sea, no, eso es algo que se resolverá en el Senado, pero si se prueba que está cometido un delito, si se prueban todas las cosas, hay que esperar. Yo creo que deberías sacarlo, sí, por supuesto. Sí, casi que a uno le provoca desear cuando ve toda esta catarata de declaraciones que uno defienda la inocencia de alguno de los suyos. Porque este arte de embarrar la cancha, de ir al antecedente histórico que termina siendo una maraña, lo único que pasás en limpio es que nadie reivindica la inocencia de ninguno de estos personajes. Bueno, Cristina nunca dijo soy inocente, ¿no? Ella siempre habla de Lofer, pero nunca dijo soy inocente. Es demencial, casi que deseo que por lo menos reivindiques la inocencia, si siento que me estás subestimando un poco menos. Acá tiene que haber una investigación de la justicia, se tiene que ir a fondo y caiga, cueste lo que cueste, y caiga
caiga quien caiga. Dicho todo esto, hasta ahora, donde están los dedos pegados, pegoteados ahí, son todos los compañeros, les mandamos muchos saludos y les agradezco por confirmar en los hechos todas las cosas que pienso de ellos y que escribo. Muy bien, cambiamos de tema. Atención, Milei versus Moreno. Por si faltaban cruces, atención, estuvo muy duro el presidente Javier Milei con respecto a las políticas de control de precios durante el kirchnerismo. Esto decía en la inauguración de un supermercado. Se terminó la época del chamanismo económico, del control de precios. Se acabó la época de los inventos nefastos como la ley de góndolas, que terminó en góndolas vacías. Hoy hasta un simio en Argentina entiende que eso termina mal, con perdón de los simios. Igual algunos monitos sueltos andan, pero en especial algunos que piden golpe de Estado. Pero ya saben quiénes son y cuánto han fracasado. Sí, hubo otros que le gustaba controlar poniendo pistolas en la mesa. Bueno, pero esto tiene un antecedente o es casi una respuesta inmediata a lo que van a ver ahora. Dale. Es aguantar un fracaso. Si vos fracasaste en tu matrimonio, te tenés que ir. ¿Para qué te querés estar peleando durante 4 años más? Flaco, agarrás el cepillo de diente, como hace un buen peronista cuando dijo basta. El cepillo de diente y nada más. El cepillo de dientes, cerrás la puerta y te vas. Chao. Así se va un varón peronista. Bueno, y vos, como tenés pinta, agarrás el cepillo de dientes y decís, nena, me llevo el cepillo de dientes, que es lo único que tiene. Todo. Eso que se llevan todo cuando se separan son los radicales, ¿eh? Nosotros no, olvidate. Nosotros, como corresponde a la madre de tus hijos, el cepillo de dientes y se acabó. Entonces, no te la aguanté. ¿Sabés qué pasa? ¿Por qué querés aguantar un fracaso 4 años, hermano? Si vos estás ganando, todos los que están a tu alrededor están ganando miseria. Si no, desmentime. Y decime que la plata te alcanza como nunca te alcanzó. Que te vas a ir a veranear a Miami y que en realidad todos los días estrenás un traje nuevo. Bueno, hoy Moreno hoy habrá descorchado el momento que lo menciona Milei porque viene hace 11 meses atendiéndolo en cada streaming al que va, muy presente, por cierto, está tratando de imitar algún formato de Milei en su momento, yendo a cuanta presencia digital puede, y está promoviendo, es cierto lo que Milei decía, hablaba de golpe de Estado, promueve un juicio político, Moreno, en cada lugar en el que tiene oportunidad de hacerlo. Hay algo que siempre vale la pena recordar a Moreno. Estaba sacando cuentas, Caro, permiso, me tomo un atrevimiento. A ver, para cualquier juicio político se necesitan, para que termine de sumar acá, se necesitan legisladores, básicamente. Están los 2/3, tanto en diputados como en el Senado. Acabo de sacar la cuenta, esto es información exclusiva, la cantidad de legisladores, tanto senadores como diputados, que responden a Moreno para su propuesta tan efusiva juicio político. No sé si se llega a ver ahí. Este es el total de diputados y senadores de Moreno. No me queda claro. Qué canchero, joven. Está un poco lejos de lograr ese objetivo, más allá de promoverlo. Pero ocupa el espacio con un discurso digital. súper violento. Le vamos a dar a Moreno, le vamos a pedir a Albistur que nos pase un poco de pochoclo para que se siente ahí. Y otra vez ponen, mirá qué casualidad, ponen otro delincuente condenado. ¿De qué partido es? Moreno, otro peronista. Yo he tenido el gusto de ser uno de los testigos que participó en uno de los 2 juicios que tiene varios, pero por los que ya ha sido condenado. Le mandamos muchos saludos a Moreno y no nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de que este señor que habla así, que razona de esta manera. Decime vos, si vas allá y te vas todos los días a Miami. Digo, uno simplemente puede hacer muchas críticas al plan de gobierno, puede criticar la economía, puede decir, los datos son clarísimos, la inflación se paró, la pobreza está bajando, la indigencia se redujo. Como no pueden hablar de cifras, dicen estas barbaridades, y este señor, con estos criterios, manejó el país, toda la Secretaría de Comercio del país, durante muchísimos años, ¿no? Creo que 5 o 6 años. No todo el gobierno de Alberto. Pero cambió como secretario de Comercio, que estuvo 5 años. Bueno, estos son los dirigentes. Y reventó el INDEC literalmente. No nos olvidemos de dónde venimos, porque a veces tenemos frágil memoria y qué sé yo, nos parece violentos o algunas declaraciones que yo puedo no compartir, pero no me parece que forme parte de la violencia. Y nos olvidamos de temas como uno que saltó hoy, que es lo de Nisman, ¿no? 2 procesados por haber destruido la escena del crimen y borrado toda la... Y espero que siga la justicia, porque hay unos cuantos personajes que estaban ahí con el telefonito
que van a tener que dar explicaciones si la justicia avanza. Que además llegaron a tanta velocidad, o sea, con una premura que bueno, desafía los límites de lo posible. ¿Cómo llega el señor Berni antes de que la noticia se sepa? ¿Por qué hay, no sé, decenas de llamadas entre él y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué los teléfonos de todos los servicios de inteligencia... A las 4 de la tarde ya había llamadas. Funcionaban, por eso, funcionaban todo el tiempo. Hubo como 200 llamadas entre servicios de inteligencia. Van a tener que explicar todo eso y cómo hicieron para destruir la escena del crimen, para borrar toda traza de un fiscal que denunció a la presidenta de la Nación y al canciller de la Nación, y a los 4 días estaba muerto. Según la justicia argentina, lo habían asesinado. Enseguida vamos a retomar este tema, pero atención porque no queremos pasar por alto lo siguiente. A ver, hubo una jornada de lucha federal realizada por la CTA y la UTEP. Hay un hombre que ha hablado, Hugo Ernesto Cachorro Godoy, y dijo lo siguiente, por eso el título de la carátula con la que abríamos el tema y el título que ves en el graph. Vamos a escuchar. Este gobierno avasallador de la democracia, que no solamente reivindica a Videla y a Martínez de Hoz, sino que además lo quiere reproducir. Quieren por decreto modificar la Constitución como lo hace Milei. Eso se llama infame traición a la patria. El pueblo tiene el derecho y la obligación de rebelarse, combatirlo y sacarlo de escena. Bueno, el Club del Helicóptero, se los puse yo el nombre. Sí. El Club del Helicóptero siempre, recordemos un poquito, perdón que yo me ponga memorioso, debe ser la edad, pero todo esto empieza cuando un gobierno malo, que era el de la Rúa, es reemplazado por uno peor, que fue el de Duhalde, porque pasamos del corralito al corralón, ¿no? Y todas las barbaridades que hizo Duhalde, entre ellas, recordémoslo, porque ahora están todos muy sensibles socialmente y mirando los índices de pobreza, recordemos que Duhalde heredó una crisis macroeconómica mucho menor en cualquier número macroeconómico. Lo del 2001 era mucho menos que lo que había después, la pobreza era del 38%. Duhalde entró, metió 42% de inflación en un país que hacía años que no tenía inflación, 42% de inflación y subió los salarios y las jubilaciones 2%. Así, compañeros, lo hago para que me saquen en una foto que soy peronista, 2% en el año 2002. Pusieron 2%, 40 puntos le sacaron y la pobreza se fue de 38 a 57 en un año y la indigencia se duplicó a más de 25 y 1 de cada 4 argentinos no tenía para comer. Recordemos todo eso, porque el 2001 empezó así, te lo recuerdo, empezó con la Banelco de un peronista que denunció a los senadores peronistas, renunció el vicepresidente peronista, armaron estas sublevaciones que la armaba el propio peronismo. También empezó y todavía con la explosión de la convertibilidad, Fernando. Una recesión muy grande, un desempleo enorme, Brasil había devaluado, el había gobierno un de la problema Alianza económico. no quiso salir de la convertibilidad. Yo te digo, todos... Mirá, reconozco todo lo que decís, pero había un caldo de cultivo de crisis económica. Todas las cifras macroeconómicas y de pobreza del diciembre del 2001 eran mejores, claramente mejores, no solamente de las que dejaron ahora el año pasado, en 2023, que eran muchísimo peores en lo que quiera, y podemos comparar lo que quieras, deuda, endeudamiento, niveles de pobreza, inflación, todo mucho peor. Eran peores a las que dejó Cristina en el 2015. Cristina deja un país en el 2015, a Cambiemos, que desde el punto de vista macroeconómico era peor que el del 2001. La diferencia que la oposición del 2001 era el peronismo, organizaron un golpe de Estado, digámoslo con claridad, sublevaron a la gente en los barrios, permitieron los saqueos, habilitaron los saqueos diciendo no se puede reprimir, hay que cuidar las vidas. Eso terminó en, déjame no equivocarme, creo que son 37 muertos, de los cuales 25 mueren en provincias peronistas. Todavía seguimos hablando, otra victoria del peronismo, de los muertos de la Rúa. Los muertos de la Rúa fueron 10 en la Santa Fe de Reutemann, 10 en la Buenos Aires de Rucauf, 10 en Córdoba, que estaba de la Sota, 1 en Tucumán de Miranda. Es decir, hubo prácticamente casi todos los muertos de la Rúa murieron en provincias
peronistas donde el peronismo, por un lado, sacaba a la gente a la calle para voltear al gobierno y por el otro lado reprimía con la policía. Y no se hacen cargo de nada. Digo, recordemos esto, porque esto de otra vez de salir con el club del helicóptero a decir, a bajar al gobierno, bueno, no hay mucho que explicar, ¿no? Derrocaron a Alfonsín, que no terminó el mandato, derrocaron a De la Rúa, lo intentaron con Macri en el 2017, cuando nos tiran las 14 toneladas de piedra. ¿Sabés cuál era la pobreza en Argentina? Cuando salieron a defender a los jubilados, porque la pobreza era 25%. Dato oficial del INDEC de diciembre del 2017. Bajando. Así que basta del club del helicóptero, la Argentina ya aprendió y estos señores debería haber un fiscal que de oficio los acuse de lo que es, porque eso sí es traición a la patria, porque es infracción a la ley de defensa de la democracia y llamamiento a un golpe de Estado. Bien, vamos a cambiar de tema. Queríamos tener una reflexión sobre esos dichos, pero atención porque este es otro de los títulos del día. Cristina Fernández otra vez a juicio, y esto es justamente por lo que había denunciado el fiscal Nisman, por el memorándum con Irán. Guada, contanos. Así es, 9 años después de la denuncia de Nisman, finalmente Cristina va a tener que enfrentar un juicio y un debate oral y público, algo que ella siempre intentó evadir y que casualmente logró tener en una primera instancia la desestimación de la elevación a juicio oral, casualmente durante un gobierno de ella y de Alberto Fernández. Esto le permitió evadir esta instancia, cosa que Casación intentó revertir. Y ante el contraste entre las dos sentencias, terminó desempatando, digamos, la Corte Suprema con un fallo que desestimó, atención, porque también el argumento de la Corte es interesante, porque lo que dice es que no se puede dar lugar al argumento de la defensa de Cristina de decir que en realidad el memorándum de Irán se trataba de una política de Estado y que por lo cual no podía ser juzgada judicialmente. Lo que dice la Corte Suprema va justamente en contra de eso y dice no se está juzgando la decisión política en sí, sino todo lo que había detrás, la intención de encubrimiento. No nos olvidemos todos los canales alternativos que fueron expuestos en esta causa, las escuchas de Lía, con Khalil, con Yusu, claro, sí, en un grado de confianza lo que extremo. Se denuncia es una trama de un acuerdo de impunidad por hechos de terrorismo. O sea, no hay. Exacto. Y por eso se hablaba, y ahora sí cabe el término, por eso se hablaba de traición, de sí una traición a la patria. Pero el argumento de Cristina aparte es absurdo. Dice, es una política de Estado, no es judicializable. El genocidio no fue una política de Estado. Por lo tanto, Videla no puede ir presa porque no es judicializable. No, claro, entonces nada se puede judicializar. Obviamente, ¿no? Las políticas de Estado como políticas no pueden ser judicializadas, son decisiones autónomas. Pero acá había elementos criminales en una intención. Y no solo clara. eso, también creo que fue criminal la decisión del primer tribunal de no elevarlo a juicio oral. Había una lista, y sigue estando, y ahora lo van a tener que enfrentar, más de 300 testigos que iban a declarar en esta causa, que se les vetó la posibilidad de declarar en forma oral y pública, algo que ahora finalmente van a poder hacer. Muchísimas gracias, Guada. Se quedan con nosotros, hacemos la primera pausa, ya venimos con más. Del feudo a todos los señores.